La educación en contingencia ha transformado el proceso educativo, la labor y la visión de todos los implicados. ¿Cómo es el papel del normalista en su doble rol como alumno y practicante docente? Esto es la charla entre docentes. Hola a todos y todas, mi nombre es Michelle Melendres, soy estudiante normalista de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, Vicenes, y esta es la charla entre docentes podcast. Como bien dice el título, es una charla entre docentes, pero también aquellos estudiantes que nos encontramos en las escuelas normales. El día de hoy vamos a tener esta plática en torno al papel que el estudiante normalista ha tenido en contingencia como practicante, pero también como alumno. Es decir, se enfrenta a un doble reto. En este día tenemos invitados especiales, tenemos 5 invitados especiales de la misma institución del cual provengo, que es la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora, de la Vicenes. Mis 5 compañeros, mis 5 invitados especiales, son estudiantes de séptimo semestre de primaria. ¿Y qué más que empezar a presentarse, compañeros? Me gustaría que se presentaran para que quienes nos están escuchando tengan la oportunidad de conocerlos. Muy bien. A ver, compañeros, vamos a perder la vergüenza. A ver, ¿quién nos gustaría empezar a presentarse? Ricardo. Cabe aclarar que Ricardo... Hola Ricardo, cabe aclarar que Ricardo es mi compañero de salón también de la Vicenes y también compañero de práctica de la escuela Gustavo Adolfo Uruchurtu. Cuéntanos, Ricardo, ¿en qué grado estás practicando? Estoy practicando en cuarto grado, sección B. En cuarto grado, sección B. Muy bien. Ahora nos vamos con Aileen, nuestra compañera Aileen. Aclaro otra vez que tengo el honor de que también sea mi compañera de estudio, la Vicenes, y también nos va a comentar en qué grado y en qué escuela se encuentra practicando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me encuentro practicando en una escuela de Hermosillo, del centro de Hermosillo, que lleva por nombre Profesor Eduardo W. Villa. Tengo el honor de practicar con niños de tercer grado. De tercer grado, fíjate qué diverso. Se me había olvidado comentar que yo estoy practicando en primer grado, de los grados más chiquitos de la primaria. Y los más difíciles también se me hace. Muy bien, muchas gracias, Aileen. Ahora también les quiero comentar que tengo el honor de tener otra compañera de mi mismo salón. Ella es Arlet Arellanes, que también nos va a comentar en qué grupo y en qué escuela, Arlet, te encuentras. Hola, yo estoy igual que tú en primer grado con niños súper chiquitos y también considero que es muy difícil. Y estoy en la escuela Rosario M. Moreno. La Rosalía Moreno, que es cerca del centro, ¿no? Está por donde está Galerías. Sí, para los que nos escuchan, es por el centro de Hermosillo, de aquí, la zona centro de Hermosillo. Muy bien. ¿Es de tiempo completo esa escuela o no? Sí, sí, es de tiempo De completo. tiempo completo. Muy bien. Ahora voy a presentar a Alberto Duarte. Él no es mi compañero, pero pues sí estudiamos en la misma institución y vamos en la misma generación. También tengo el grato gusto de conocerlo por ahí por la Vicenas y el día de hoy accedió a estar con nosotros aquí en la charla entre docentes. Muy bien, Alberto, si nos podrías platicar en qué grado te encuentras practicando. Claro que sí, muchísimas gracias, Michelle. Yo actualmente pues me encuentro practicando en segundo año de primaria en la escuela Migdelina Gil Samaniego. Migdelina Gil, fíjate que esa sí no lo ubico. ¿Para dónde se encuentra?
Se encuentra un poco para el centro de la ciudad, pero no sabría en qué parte decirte realmente. Para el centro también de aquí Hermosillo, entonces. Muy Sí, bien. es más contexto, pues es contexto urbano, ¿no? Contexto Más que urbano. nada. Muy bien. Ok. ¿Y en el grupo, en el grado? Segundo año. Segundo año. Ah, Segundo porque año. si no lo aclaro, porque si no aclaro el grupo, mis alumnos se enojan, pues. Siempre ha existido esa rivalidad, ¿no? El A contra el B y luego si hay C, pues contra el C también. Muy bien. También, por último y no menos importante, también tenemos aquí la compañía de otro compañero de la institución que accedió, fíjense, el día de hoy a estar aquí con nosotros entre la charla entre docentes. Nuestro compañero Alejandro Wong se va a presentar también. Omar. ¿En qué grupo te encuentras, Omar, y en qué escuela? Buenas noches, gracias por la invitación. Mi escuela es la Netzahualcóyotl, que está por ahí por las fuentes, más o menos, por ahí está. Y tengo el grado de quinto grado matutino. Quinto grado, o sea que eres de los grandes casi, ¿no? De los Sí, grandecitos. de hecho, en opinión personal, me gusta más trabajar con niños pequeños, entre segundo, tercero, primero. Pero da la casualidad que siempre me llevan a primaria alta, ¿no? Que es sexto o quinto. Fíjense que yo en lo particular, pues en lo que duré en la normal y en lo que estoy durando en la normal, siempre me tocó primero y sexto. Primero, sexto. O sea, yo no conocí los otros grados, ¿no? Y yo creo que ustedes sí fueron como más diversificados. Me acuerdo que cuando nos tocaba las observaciones en primero, de, de que nos mandaban a un lugar nomás a observar un día nomás y ya volvíamos a la normal el otro día, también era lo mismo, primero o sexto. Entonces me quedé yo, qué curioso, pues mis 4 años no conocí otra diversidad, pues siempre fue como que niños chiquitos o niños grandes. Y el año pasado me tocó practicar en la misma institución que Aileen y en sexto. Y entonces sí fue como que un cambio, pues no un cambio, sino que pues como conocemos muy bien ya se encuentran en una etapa muy diferente los menores, casi entrando a primero de secundaria y si eran como muy rebeldes, ¿no? Entonces fue el único enfrentamiento que tuve. De hecho, Aileen no me dejará mentir, siempre que salía de prácticas era lo mismo, comentarles como que ciertos enfrentamientos porque ya es como que un alumno más independiente, pues más autónomo, que no va a ser lo mismo que tú como estés practicando en los primeros años, ir a practicarles, a contarles historias de una manera muy diferente, sino que ya pues los niños se preguntan pues quién es, ¿no? ¿Quién es la practicante? ¿No? Que pues vamos a sacarle plática para perder clases o sino que ahora le voy a contestar a ver qué me responde ella. Entonces sí, como comentas, Omar, que a ti te gustan los niños, pues no los niños, sino que los grupos más pequeños, sentiría yo que pues a mí también, pero no puedo decir que a mí también porque no me ha tocado como que diversidad, pues. Entonces, pues ya cuando me toque otra diversidad, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya podré decir como que este grupo me gusta más. O esta etapa en la que se encuentra el niño, me siento como más adaptada para dar las clases. Entonces, en este sentido de contingencia que nos encontramos, que casi un año va a ser, en marzo del año pasado, si bien recuerdo, nos dijeron vamos a entrar en una modalidad virtual que se suponía que íbamos a regresar en 2 semanas. Como bien conocemos los memes de el puente de Benito Juárez, del cual no hemos regresado. Entonces, ante esta contingencia, esta modalidad a distancia, modalidad virtual, a la cual nos hemos enfrentado, no solamente como alumnos, sino también como practicantes, vamos a platicar qué retos he tenido yo como alumno normalista y también como practicante. Aclaro esto porque a nosotros nos tocó estábamos en sexto semestre, nos tocó mitad virtualidad
Séptimo lo hicimos otra vez modalidad virtual y ahora nuestro último semestre, pues lastimosamente nos ha tocado ser alumno y también practicante en modalidad virtual. Que claro, nos hemos enfrentado a diversos retos que creo yo que no nos imaginábamos que nos hubiese a pasar, ¿no? Ante ello vamos a comentarlos. Muy bien, me gustaría escuchar a Arled, que se encuentra practicando en el mismo grado que yo, como antes mencionó, en primero. Arled, ¿cuáles han sido para ti los retos a los cuales te has enfrentado? Pues primero que nada, creo que el reto más grande para mí fue trabajar mediante el modo virtual, porque la verdad es que nunca me he llevado bien con la tecnología, nunca he tenido una relación amistosa con, con las computadoras ni nada por el estilo, pero pues me adapté porque pues era necesario. Y mediante las prácticas, ahorita que estoy practicando en primer grado, pues es muy difícil tener la atención del niño, porque no es lo mismo estar en un salón y cantarles y bailar con ellos y hacer que pongan atención a lo que estoy enseñando. Es mucho más difícil mediante la computadora porque se distraen demasiado y es un reto eso para mí, llamar la atención del niño mediante una computadora. Qué bueno eso que comentas, Arlet, porque yo creo que ustedes también han de pensar lo mismo. Creo que muchas veces se ha comentado sobre la tecnología, cómo beneficia la educación. Si bien sí beneficia a cómo nosotros la moldeemos, ¿no? Porque la tecnología es una cosa, pero ya cuando la moldeas, ya pues se puede trabajar o conocerse como las TICs en educación. Entonces considero yo que una tecnología jamás va a reemplazar al docente, como lo bien lo mencionas, porque es muy diferente el contacto que nosotros tenemos con los alumnos. En especial siento que cuando estamos en clase, en cualquier plataforma que utilicemos, siento que se siente muy frío, no sé, el ambiente, ¿no? Como el ambiente de aprendizaje, en mi caso lo siento como muy frío, o sea, no me puedo acercar al alumno, siento como que tengo un tiempo establecido, 40, 50 minutos que dura la plataforma y ya se acabó la clase. Y es como que, ay, ¿cómo me vería? No es lo mismo las emociones que sientes tú al estar trabajando físicamente, el llamarle la atención, el ver si está haciendo los trazos bien. Se complica mucho en este caso, ¿no? Ahora, Aileen, ¿cómo han sido a ti los retos que te has enfrentado? Bueno, en lo personal he tenido retos de diferente índole. Primeramente he tenido el reto de lo que es la comunicación con mi maestra tutora, es decir, la maestra de los niños de primaria. Es muy difícil establecer una comunicación asertiva con ella, ya que en ocasiones se encuentra como en una posición de rechazo hacia el normalista. He enfrentado problemas desde la solicitud de temas, la revisión de planeaciones, la revisión de material, y en ocasiones, o la mayoría de las veces, eso obstaculiza el proceso de enseñanza y aprendizaje que yo llevo con los niños, porque desde que no te revisan un plan de clases, tú no sabes si esa planificación que tú estás realizando va a rendir frutos en los niños. También me he encontrado con problemas en las clases de Zoom. Al inicio los niños empezaron muy bien, se conectaban la mayoría, y ahora ya que hemos avanzado, yo creo que 2/3 de los niños se conectan, y yo pienso que va a provocar un desnivel en los aprendizajes de los niños, ya que no todos van a estar recibiendo el material,
o en la enseñanza que yo estoy brindando hacia ellos, o sea, se va a obstaculizar de alguna manera. Muy bien, Aileen. Respecto a lo que comentas, la posición de la tutora. A los que nos están escuchando, si no son de nuestra institución de la Vicenes, nosotros como normalistas tenemos un tutor. Como bien mencionó Aileen, el tutor pues es el encargado del grupo al cual nosotros empezamos a practicar. Y creo que esta parte que mencionas, Aileen, es de sumamente importancia porque a nosotros se nos dificulta mucho la comunicación con la tutora o tutor, ¿no? En este caso. Y siento que si en un principio la comunicación no es eficiente, creo que afecta mucho la práctica. ¿Por qué? Porque como bien lo comentas, se dificultan los contenidos, se dificulta el tiempo que se brinda para ejercer nuestra práctica, se dificulta también cómo va a ser la evaluación, si mi práctica fue eficiente, cómo la vio. ¿Por qué? Porque nosotros, como si bien lo dice el nombre, pues somos practicantes, nosotros queremos aprender mediante la práctica, queremos aprender mediante la propia observación de la tutora experta. Entonces, considero yo que, por ejemplo, voy a hacer un comentario muy extra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en un futuro nos toca ser tutores, creo que vamos a aprender del mismo equivocación que hemos tenido. Creo que si nos toca ser tutores hay que ser muy flexibles, porque como bien estamos conociendo lo que es un papel normalista y un papel que totalmente que queremos aprender de todo. Y también me parece importante el desnivel que mencionas. Como si bien hemos sabido, todavía no sabemos a ciencia exacta cuándo va a ser nuestro regreso a clases en el aula física. Ahorita aquí en Hermosillo, Sonora, nos encontramos en nivel rojo o nivel naranja. La verdad no sé muy bien la situación, pero la situación no es muy favorable, o sea, no se ve como que una esperanza de decir a ciencia exacta, ay, vamos a volver en agosto. No sabemos pues. Si bien la vacuna ya llegó a México, pues totalmente los ambientes que tenemos no son de todo favorables como para decir vamos a volver al aula. También creo yo que va a tener mucha consideración la infraestructura de las propias escuelas. Como si bien hemos sabido en nuestra práctica, pues hemos visto cómo en las propias aulas de los baños hacen falta gel, que hace falta agua, que los están en mantenimiento, que ese mantenimiento nunca llegó y los niños tienen que ir al baño a otra institución, así. Entonces es como una cultura que hace falta en todas las instituciones y también ver cómo nosotros nos vamos a arreglar porque va a ser un riesgo. Sí va a ser un riesgo en pandemia todo lo que nos va a pasar, pero también creo que la mayor afectación que está pasando es el desfase en los aprendizajes esperados que está ocurriendo. Como si bien nosotros nos encontramos totalmente dando la confianza o no confianza, sino mayor comunicación con el padre de familia, porque en este sentido de la modalidad virtual, creo que el padre de familia tiene un papel muy importante en el proceso educativo que ahora, antes a lo mejor no se notaba tanto, pero ahora creo que más. Era importante, pero ahora es más. El padre de familia tiene que visualizar los contenidos, tiene que motivar al alumno también, aparte de nosotros, a conectarse a las clases, pero como bien hemos dicho, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el acercamiento no es el mismo. Como si bien nos hemos enfrentado a reducir los aprendizajes esperados o bien a modificarlos, ¿no? ¿Por qué? Por condiciones de tiempo, condiciones del internet. Creo que ahora se han notado más las diferencias sociales por aquellos alumnos que tienen la oportunidad de conectarse y por aquellos alumnos que no tienen la oportunidad de conectarse. Entonces creo que es una desigualdad enorme que se va a visualizar en los niveles educativos siguientes. Bien, yo creo que continuamos. Ahora vamos a ir con Omar. Omar, ¿nos podrías platicar tú qué retos has tenido en este tiempo? Pues, retos al principio
principio de la práctica sí se me hizo un poco pues de nervios y complicación porque dije que pues, no convives y no interactúas como normalmente lo haces con el alumno. Entonces yo lo que hacía para entrar como en un ambiente de confianza con los estudiantes era interactuar con ellos, juntarme con ellos en el recreo o platicar con ellos en momentos muertos de la clase o de la jornada de práctica para más o menos congeniar con ellos, ¿no? O más o menos sus gustos para ahí sacarle plática y así. Entonces al principio sí fue difícil, pero ya poco a poco se fue como suavizando eso, se podría decir, de una manera en la que ya los niños tenían confianza, pues, y yo ya tenía confianza, y afortunadamente estoy en un grupo muy bueno, en un grupo donde todos trabajan, en el cual todos se apoyan. Si por ejemplo el niño pregunta y yo me tardo 3 4 segundos en contestar, otro niño se sabe, prende su micrófono y ¿sabes qué? Es así, ¿verdad, maestro? Ya no, pues es cierto, como dice el compañero. Y en la cuestión del maestro, pues afortunadamente es un maestro muy bueno, el maestro Samuel. El maestro, hay bastante comunicación. De hecho, él me decía que se le hacía difícil decirme, ¿sabes qué? Planea este día o planea esta clase nada más porque él se apoya con el material, con un material que le da la escuela. Entonces, por ejemplo, son 2 horas, 1 hora para español y 1 hora para matemáticas. Entonces me dice él, se me hace muy difícil solo que planee español y luego yo irme a matemáticas el mismo día, entonces los estoy volviendo, mijo. Entonces te voy a dar un día, mijo. Si la norma te pide planear esta semana solo una materia, pues planeala, pero va tú a otra materia, me dice. Ya no, pues está bien, o sea, es un trabajo doble a veces, cuando no toca, digámoslo así, una semana intensiva. Pero pues es parte del adaptarse. Entonces, pues muy bien, la verdad, retos como tal, pues al principio eso sería, y pues de los 32 niños que tengo, creo, solo 2 no se conectan. Uno porque no quiere, creo, porque tiene problemas en su casa, no recuerdo muy bien. Y la otra niña, porque no tenía equipo, entonces el maestro le prestó una computadora, pero no se conecta. Entonces, retos como practicantes serían esos. Y como normalista, pues el año pasado, todo el año pasado que adentramos de manera virtual, creo que sí fue un reto porque había trabajos y tareas, tal vez ustedes congenien conmigo, que no le veíamos el por qué, pues, o no le veíamos el sentido de las tareas. Era más bien como que nos están dejando para llenar la malla curricular o no sé. Entonces, como normalista sí son retos más grandes porque había tareas, trabajos, proyectos en los cuales no sabías muy bien o no sabías si estaban bien y así, y sin embargo así los enviabas, ¿no? Y muchas veces le mandaba mensaje al maestro y te contestaba 3 4 horas. Entonces creo yo que han sido más retos como normalista que como practicante. Ok, me parece bueno tu comentario, Omar. En esta situación, Omar está comentando que él se ha enfrentado a retos mayormente como alumno normalista que como practicante. En este caso, voy a comentar una experiencia personal, ¿no? Como alumno, pues estaba en sexto semestre, vino la contingencia, entonces en séptimo, pues iba a continuar otra vez la modalidad virtual. Y creo que yo al reto que mayormente me enfrenté en esta modalidad virtual fue con mis aparatos de estudio que tenía, es decir, mi computadora laptop, que como todos pues es una herramienta primordial en esta modalidad. Entonces mi computadora pues no servía, tardaba en entrar en Zoom, a veces que no quería agarrar, se ponía la pantalla en negro, tenía que ingresar a reuniones en Zoom con los maestros, con mi salón, con mis compañeros, y se ponía la pantalla en negro, yo pues no encontraba qué hacer, ¿no? Si avisar que me salí o algo. También aquí en mi casa pues fallaba el internet, se iba, y creo que teníamos pues muy constantes las
había días que teníamos muy constantes las clases, entonces era una tras otra y yo no encontraba qué hacer, ¿no? Entonces creo que sí es como muy importante como maestros tener flexibilidad en este caso de alumnos, pero también saber hasta dónde, ¿no? Porque pues en muchos de los casos pues el alumno puede llegar a mentir de que no tiene internet, de que le falla el aparato o algo. Y me pasó un aspecto particular que yo comenté, en este caso uno de los docentes, y pues yo nunca tuve respuesta ante la situación que a mí me estaba pasando. Nunca tuve respuesta, como dice Alejandro. Le comenté, tengo esta situación, maestro, me está pasando esto, no pude asistir a la clase, usted sabe que yo nunca falto clases. ¿Por qué? Porque pues trataba de que como tuviera mis herramientas, entrar, ¿no? ¿Qué importa si entraba 5 minutos después de que ya habían entrado, si me falla el micrófono, si no pude prender la cámara? Porque había días que no podía prender la cámara porque yo sabía muy bien que si yo prendía la cámara la pantalla se iba a poner en negro, entonces pues yo ya no veía lo que estaban presentando mis compañeros y no podía ni siquiera presentar. ¿Por qué? Porque se me iba a poner en negro la pantalla. Entonces yo nunca tuve respuesta de ese docente ante la situación que me estaba pasando. Entonces considero que como docentes y futuros docentes ya en servicio, pues debemos aprender a tener flexibilidad, conocer el contexto por el cual está pasando el alumno para ver qué podemos hacer y si ese alumno está presentando las evidencias, si ese alumno requiere apoyo, pues apoyarlo. Entonces eso me parece muy importante, como mencionas. Y ante ello, creo que otro reto que se me presentó ahora en este semestre, pues fue ya enfrentarme al gasto de comprarme otro equipo. Como bien sabemos, la economía ha afectado a todas las familias, entonces pienso que diversas familias se han enfrentado a ese reto. Si de por sí la economía ya está afectada, ahora imagínense el tener que comprar un equipo totalmente nuevo para poder acceder a las clases a las cuales estamos teniendo o las clases las cuales está teniendo mi hijo. ¿Por qué? Porque antes pues el dispositivo no le servía, se tenía que conectar, tuve que comprar uno nuevo, tuve que cambiar mi internet. Entonces creo que es un reto muy importante al cual se están enfrentando todas las familias y nosotros también como alumnos. Tenemos tareas, tenemos gastos, tenemos que comprar dispositivo, entonces creo que con la contingencia pues no lo imaginábamos, solo antes lo veíamos como que, ocupo un dispositivo, sí, pero pues todavía aguanta, ¿no? No lo veíamos como una necesidad mayor como lo es ahora. En esta postura, ahora vamos a escuchar los retos a los cuales se ha enfrentado Alberto Duarte. Nos gustaría escucharte. Muchas gracias, Michelle. Los retos a los que yo me he enfrentado, pues hoy muchas cosas que ya mencionaron mis compañeros pues, y compañeras serían un poco repetitivos, así que uno de los que yo tuve también, diferentes de ellos, sería también parte de la conectividad por parte mía del internet, ya que el semestre pasado, pues todos conocemos que existe en diferentes estilos de internet, ¿no? Que la viene si la fibra óptica, que la más rápida. Donde yo vivo no hay. Y pues mis papás también son maestros, mi hermana también asiste a la escuela y mi hermano también iba a la escuela por manera en línea. Así que ya se imaginarán el tener pues 5 personas en aparatos donde tenían que estar conectados al internet, pues era algo casi imposible a veces dar la clase, el estar presente. Tenía ocasiones en las que yo estaba dando la clase, o sea, presentando mi pantalla, y se iba de la nada la señal y escuchaba nomás a los niños, maestro, está trabado, maestro, se está riendo, maestro. Y yo pues sí me daba pena porque yo sabía que no era un problema mío, pues era un problema ajeno. Y los problemas ajenos a veces son más difíciles de arreglar porque tienes que lidiar con las personas encargadas en esta parte del internet. Y pues se arregló esta parte, ¿no? Y ahorita pues se da mejor la cosa. Dentro de las clases también, pues contamos
porque no todos los niños, pues cabe recalcar que en mi salón son 21 niños los que se conectan, de los cuales podemos decir que la mitad están solos, o sea, no tienen el apoyo de sus papás. Y a veces eso es un poco complicado, porque cuando estamos viendo un tema, por ejemplo, de matemáticas, como son de segundo, estamos viendo las unidades y restas, unidades, decenas y centenas. Los niños empezaban a desesperar porque no entendían. Notaba que a los niños que los acompañaba su papá o su mamá, se les hacía un poquito más fácil cuando ya daba la explicación y la maestra la retroalimentaba. Otro, pues, y eso es algo que a veces es difícil arreglar, porque ¿cómo le exiges al papá si también tiene que trabajar y más en condiciones en las que, pues, había un poco de desempleo y los papás tienen que subsistir de maneras diferentes? Así que, pues, tampoco les puedo exigir mucho a los papás. Ya con conectarse siento que es más que suficiente a los niños, porque como dice mi maestra, a veces tenemos que dar las clases un poco amenas, o sea, relajadas y que entiendan lo básico del tema, porque si las damos a fondo, al final de cuentas, habrá un niño o niña que no logren comprender en su totalidad. Y es cierto, pues no estamos en las condiciones más sencillas de poder practicar dentro de la escuela. Y es una de las cosas que he tenido como practicante. Y como estudiante, pues he tenido los mismos problemas que mis compañeros y compañeras. Yo enviaba mis planeaciones con 2 semanas de anticipación, cuando me daban los temas a tiempo. Y mi maestro nunca me regresó una planeación y las exigía así de que mándenme las planeaciones ya. Pero era su forma de tener una evidencia de que estaba recibiendo trabajo. Nunca nos retroalimentó, tampoco nos dijo cómo le estoy haciendo las prácticas. Era más que los maestros que daban otras materias nos preguntaran que tu mismo asesor. Y eso pues ya habla un poco de cómo puede ser la dinámica de trabajo. Complicaciones pues siempre van a haber, ¿no? No puedo decir de que la jornada ha sido sencilla, realmente ha sido algo pesada, más que nada porque no estamos en un aula. No es lo mismo explicar un tema en el pizarrón a explicar un pizarrón que tienes atrás si estás en una cámara, porque no se ve la misma calidad de imagen, los niños no te prestan la misma atención, los niños no llegan a estar concentrados, y como hemos visto a lo largo de nuestra carrera en las diferentes teorías, sabemos que la atención de un niño a veces tiende a ser de 20 minutos sobre un tema en específico, y que si no lo logras captar con dinámicas o actividades en el momento, es muy fácil que se vaya su atención. Y he jugado con crear PowerPoints, hacer juegos, aplicaciones para que los niños se sientan entusiasmados al entrar a clases. Y creo que eso es lo que puedo decir que me ha gustado mucho de esta dinámica, el aprender a usar diferentes herramientas y a salir de la zona de confort en ciertos aspectos, ¿no? Con decir herramientas me las paso el uso de las TIC, y creo que con ello pues estoy más que fascinado, porque mis alumnos y yo estamos trabajando ya de una manera diferente, a un ritmo pues más sencillito, pero algo que sigo con el problema, retomando lo que dijo Omar, es la sincronía que tenemos yo y la maestra, porque nuestro tiempo límite es de 2 horas, porque más, o sea, ya hemos visto que los niños se aburren y no te prestan atención, así que imagínense lo que es dar conocimiento del medio, matemáticas, español en un día. La verdad que es una barbaridad, pero mientras tengamos el entusiasmo, las ganas de seguir trabajando, yo creo que con eso los niños van a estar más que fascinados prestando atención. Y pues eso sería más que nada los retos que he tenido en los últimos meses como practicante y como estudiante. El acceso a internet, un poco de la sincronía, la falta de ayuda de los padres de familia, la falta de revisión por no saber si estoy bien o estoy mal en lo que estoy dando, entre muchas cosas, pero esas son las que yo considero ahorita más importantes, que he sentido que han sido mis retos y que pues más adelante los tengo que afrontar de manera diferente y agarrarles el lado para que ya no sean retos, sino que sean cosas sencillas y que se vayan apegando a mi día a día. Muy bien, Alberto. Retomando, mencionaste que practicas 2 horas. Por ejemplo, ¿practicas todos los días
o practicas 2, 3 días, 2 horas? ¿Cómo es tu práctica? Es bien, muchas gracias porque me faltó aclarar eso. Practico los días lunes, miércoles y viernes. Esos 3 días practico. Y todos los días se deja una actividad en Classroom, o sea, se suben las tareas, ¿no? Y tienen un periodo de 24 horas para que las hagan y las suban a la misma plataforma. Me llamó mucho la atención porque como bien mencionabas, practicas en un grupo pequeño. Entonces hablar de tiempo sí es muy relevante, ¿no? Porque como bien sabemos, el niño tiene un periodo de atención. Entonces ahora imagínense si un adulto se aburre, se distrae estando en la computadora una larga jornada de tiempo, ahora imagínense los menores. Muy bien, me pareció muy importante retomar ese reto al cual nos hemos enfrentado. Por último, vamos a escuchar a Ricardo. Nuestro compañero Ricardo nos va a comentar desde su propia experiencia han sido los retos a los cuales se ha enfrentado. Bueno, creo que a los desafíos que en algún momento me enfrenté, porque creo que ahorita ya me adapté lo suficiente, es pues, adaptarme al estilo de trabajo, ¿no? A esta modalidad de la educación a distancia, porque en ninguna universidad, en ninguna normal, te enseñan cómo ser maestro a distancia, pues las clases o los cursos que tomas no son de esa manera. Entonces, pues la educación que yo recibí en ese momento es para dar clases presencial, estar con los niños, moverme por aquí, moverme por allá, y en este tipo de trabajo pues no se puede hacer eso. Entonces, pues esa fue más o menos la dificultad que yo tuve, porque al momento de planear una clase, yo me imagino qué voy a hacer, qué voy a decir, cómo me voy a mover, ejemplos que voy a dar. Y usualmente eso casi no se retoma por como comentaban ahorita, ¿no? El poco tiempo que hay. Entonces, pues es muy difícil hacer una clase de muy pocos minutos cuando tú en presencial la puedes hacer de unos 40, 45, con algunas estas a lo mejor muy lúdicas, trabajo colaborativo, con material didáctico, que son pues cosas que son esenciales, que nos exigen como normalistas. Entonces creo que eso es algo muy complicado, ¿no? El hacer una clase que desde mi punto de vista representa más o menos como el 15, 20% de lo que verdaderamente se puede hacer en el aula, ¿no? Entonces, pues, creo que eso es muy complicado porque, pues, nosotros tenemos un chip, ¿no? Una manera de trabajo y estamos acostumbrados a ello. Y desde mi punto de vista, la educación a distancia, pues, a lo mejor comparada con la presencial y con el trabajo con los niños y todo eso, puede llegar a ser muy plana, pues, no hay tanta interacción, así como comentaban ahorita, no hay tanto juego, así como el contacto, ¿no? Con los niños, la interacción. Entonces, pues eso es algo que en su momento sí me afectó. Ahorita ya con el paso de los meses, las prácticas, ya incluso puedo planear mucho más sencillo, más rápido, que desde mi punto de vista es más fácil planear a distancia, ¿no? Pero igual, ¿no? Se extraña ese tipo de trabajo que se tenía con la educación presencial, ¿no? Y las prácticas yendo a las primarias, los niños, y, y creo que eso es básicamente los desafíos que he tenido. Fíjate, me parece curioso eso que mencionas, porque como bien nosotros tenemos como una cultura entre normalistas de preocuparnos por cómo nos vamos a mover en el aula, qué material voy a llevar, si voy a llevar la lechuga preguntona, la papa. Hacíamos muchos materiales, yo en especial me quedaba admirada de mis compañeras y compañeros que tienen una gran motivación y un gran compromiso en llevar mucho material. Yo siempre me quedaba, wow, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? Porque de manera personal me considero muy práctica, entonces se me dificulta como realizar materiales físicos. Como bien sabemos, pues a nosotros se nos pedía realizar material físico concreto, porque como bien sabemos el alumno pues va a tener mayor motivación si nosotros llevamos un material concreto. Entonces sí se me dificultaba, se me hacía un gran reto. A los que estuvieron conmigo en mi salón
no me dejarán mentir, se daban cuenta de que yo siempre pues era como más práctica, yo no podía hacer material, se me cerraba el mundo, no sabía qué hacer. Y yo era como más ir, platicar con el alumno, me gusta más platicar, tengo como una, se puede decir como manía de tener como un mayor acercamiento. Cuando yo estaba en primero era como que los niños me seguían. ¿Por qué? Porque es como mayor juego que trato yo de llevar con ellos para que me tengan confianza. Claro, siempre de una confianza de que no exceda, ¿no? Como siempre sabemos, tenemos límites. Entonces, ahora en contingencia, en la nueva modalidad, pues sí, al principio me preguntaba, ¿qué voy a llevar? Si siempre estuve como que impuesta de que me tocaba hacer material físico, o sea, se me dificultaba, sí, lo hacía feo, sí, recortaba mal, sí, pero llevaba algo, pues. ¿Por qué? Porque pues era material con el cual se iba a motivar. Entonces, ahora con la nueva modalidad, pues ahora empezamos a ver eh, como que qué voy a llevar de medios tecnológicos, qué voy a hacer con los medios tecnológicos para darle un enfoque educativo, qué voy a hacer con un PowerPoint interactivo, qué voy a hacer con un Kahoot, que es una plataforma en la cual se hacen juegos interactivos en la cual podemos retroalimentar contenidos que hemos visto. Entonces, creo que es una de las fortalezas que he desarrollado. Me tocaba ver como alumna normalista como mis compañeros ya dominaban esta plataforma conocida como Kahoot, que si tienen oportunidad de conocerla, pues es muy fácil. A los que nos están escuchando, solamente entras desde tu navegador y ya desde ahí prácticamente pues ya le vas moviendo los medios, los recursos, las imágenes que le vas a poner, las preguntas para poder retroalimentar. Y creo que es un medio innovador, pero también que llama mucho la atención a los menores, me ha tocado de manera particular. Entonces me preguntaba, yo nunca he hecho un Kahoot, me preguntaba el semestre pasado, pero mis compañeros sí. Entonces creo que no me va a ser difícil. ¿Por qué? Porque si mis compañeros y mis maestros ya lo han hecho, yo también puedo hacer uno. Entonces de manera particular me tocó retroalimentar un contenido de lectoescritura, de las vocales. Eran las primeras semanas de regreso a clases, que como bien saben, pues es elemental dominar las vocales, ¿no? Para el proceso de lectoescritura en primer grado. Entonces me tocó hacer un Kahoot. Y de por sí, con todo el miedo de cómo le iba a mover, no les voy a mentir, duré mucho tiempo haciendo un Kahoot para un tema que es prácticamente muy fácil. Entonces creo que no solamente a mí me pasó eso, sino que a muchos docentes, alumnos también, normalistas y a muchos docentes en servicio, seguramente les pasó lo mismo, que batallaron en enfrentarse con los recursos tecnológicos en cómo le iban a dar un enfoque educativo. Ahora ya se puede decir que han pasado meses de que sigo practicando en primer grado y se me sigue haciendo útil el realizar recursos interactivos o utilizar el microlearning, que es totalmente el aprendizaje virtual, que sea innovador, ¿no? Y fácil, que sea de menos tiempo a como estamos impuestos de que gastar mucho tiempo de manera física y que muchas veces no se aprendió, y que ahora con que tenemos menos tiempo pues tenemos que ser más innovadores, más interactivos, como que exista más movimiento para captar la atención. Entonces creo que ahora sí ya domino mejor, no del todo, pero sí domino mejor el PowerPoint para darle un hipervínculo, que se mueva, que salga un mono, que salga sonido, que salga bailando, buscar qué personajes les gustan a mis alumnos, está de moda esta caricatura, pues esta caricatura la voy a utilizar para que diga correcto y que salgan unas palomitas, unos globitos que los motive. Entonces creo que ese ha sido uno de mis mayores crecimientos y fortalezas que he desarrollado durante este tiempo virtual. Totalmente no dominar del todo, como lo dije anteriormente, pero pues sí he mejorado mis habilidades en los recursos virtuales, que creo que siempre decimos, lo domino, pero pues no lo hemos aprendido del todo, ¿no?
Diariamente aparecen nuevas plataformas, aparecen nuevos recursos y que nos tenemos que lanzar a aprenderlos. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, la educación es un proceso en constante transformación y evolución, y como docentes pues nos tenemos que estar preparando diariamente lo que se venga. Partiendo de lo que comenté, me gustaría conocer cuáles son las fortalezas que como docentes practicantes has desarrollado, Arlet. Yo creo que sí. Ay, no. Aquí estoy. Como fortalezas, pues, ay, sí la veo difícil porque tengo más como oportunidades. Pero pues la fortaleza fue que a pesar de que no soy afín a la tecnología, pude aprender muchísimo de ella y que aunque confieso que le tenía miedo, pues ya estoy más animada a utilizarla y a reconocer que es una herramienta de comunicación muy factible. Entonces creo que he desarrollado la fortaleza en esa cuestión de quitarme el miedo de utilizarla, pues de conocerla más. Totalmente. Creo que nos hemos quitado mucho el miedo de utilizarla. Como les comenté, yo tenía un miedo total de utilizar nuevas plataformas. Entonces, pues preguntarnos, ¿no? Si lo están haciendo mis compañeros docentes, si lo están haciendo mis propios maestros, pues sé que yo también lo puedo crear. Claro, voy a batallar, pero pues mediante la práctica iré afianzando las habilidades digitales. Muy bien, Arlet. Alberto, ¿cuáles han sido tus fortalezas que has tenido durante tu práctica? Mis fortalezas que he tenido en mi práctica, pues a contrario a Arlet, la tecnología ha sido una de mis fortalezas, porque durante mi estancia en la prepa pues tuve clases de tecnología y a veces nos pedían mucho de buscar páginas educativas que pudiéramos aplicar dentro pues de la clase, ¿no? Pero para hacer una exposición en lo que fuera. De ahí fue más o menos como agarré consejillos del maestro de qué tipo de páginas debía de buscar y que fueran más sencillas para el alumno poder tenerlas en su computadora. Porque pues son diferentes elementos, eso sí yo no sabía, no, porque me lo explicaron, que son tipos de códigos con el que se escriben las páginas que hacen que el alumno al momento de que uno se las manda sea más fácil acceder. Y ese es un dato que tomé mucho, o sea, buscar páginas que tuvieran un estilo de programa que fuera accesible para todos desde cualquier computadora o desde cualquier celular. Porque ya hemos visto que a lo largo de nuestras prácticas, bueno, a lo largo de este año de prácticas virtuales, hay aplicaciones que desafortunadamente las tienes que descargar, lo cual a veces si nos ponemos a pensar, los niños pues a veces usan datos. Pero bueno, ese es punto y aparte. La tecnología es un punto fuerte que siento a mi favor, el que más o menos sé cómo aplicarla. El reconocer los temas, porque al ser de segundo año son temas un poco más sencillos de entender y que la explicación sea más sencilla, porque uno lo que tiene que hacer más o menos es leer, guiar el proceso que te marca el libro del maestro y al final de cuentas paso a paso se van cosas. Pues dentro de la misma pregunta de fortalezas, creo que pues podría mencionar esas dos. Bueno, una de las fortalezas que considero que tiene ahorita es la gran comunicación que tengo con los padres de familia, con los que se llegan a conectar. Porque la maestra me agregó a un grupo de WhatsApp y los padres de familia al instante no me vieron como el practicante, me vieron como el maestro. Y eso, pues, siendo sincero, me ayudó bastante a tener una comunicación activa con los padres y madres de familia, haciendo que los niños, cuando yo ocupaba pedirles algo, los padres de familia están más que dispuestos a hacerlo. Y eso es una gran ventaja, el que te reconozcan como maestro, y pues eso yo lo considero una fortaleza, ¿no? Ahorita, pues yo creo que serían más que nada esas tres.
Fíjate qué significativo lo que decías, Alberto, lo de cómo el papá que te vea como maestro no practicante. En mi caso me ha tocado pues que me vean como practicante, ¿no? Pero sí la maestra tutora, eh, la cual estoy agradecida, siempre trata de decir en las clases cuando están los papás, cuando están los alumnos, porque como estoy en primer grado, pues los papás están a un lado del alumno. No se conectan todos, sí, se conectan muy pocos. En el grupo hay más de 30 alumnos, pero se conectan diario unos 9, 8, si nos va muy mal 6, si son días muy buenos, ha llegado hasta 12, 13, que ya es un gran logro que se conecten 13, 14, que son los que me ha tocado ver que se conectan más. Entonces la maestra siempre dice, la maestra Michelle, vean a la maestra Michelle va a ver cómo hicieron el trazo de cómo hicieron el trazo de esta letra. Y pues ya el alumno pues ya es como que, te enseño el cuaderno para que me veas cómo estoy haciendo el trazo, cómo contesté la suma, cómo contesté las decenas, las unidades. Pero creo que también estoy en el grupo de WhatsApp de los papás. La maestra no está, yo sí. Me quedé en el grupo. ¿Para qué? Pues para que se me sea más fácil enviar algunas imágenes que proyecto, para que se les facilite resolver las páginas del libro, de matemáticas, de español. Y creo que a mí me ha tocado una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque el papá, al saber que tú eres el practicante, pues no te ve igual. Me ha tocado mandar evidencias y como que no sé, no leen los mensajes. Entonces le vuelven a preguntar, aparte de manera personal, le vuelven a preguntar a la maestra, no mandaron las evidencias. Cuando yo desde temprano lo mandé al grupo. Entonces creo que esa es la visión del padre de familia que tiene hacia ti, va a tomar gran significado en tu práctica. Como bien lo he comentado, si el padre de familia no lee los mensajes que como practicante estás mandando, pues claramente no va a considerar los contenidos que tú estás desarrollando. Entonces me pareció muy importante lo que mencionaste, que hay que reconocer que como bien pues no somos docentes, pero pues sí estamos aprendiendo a desarrollar un trabajo correcto y eficiente en un ambiente virtual y del cual estamos viendo y aprendiendo del maestro y del cual estamos también efectuando materiales para que nuestra práctica sea correcta. Partiendo de ello, nos vamos a ir a escuchar a Omar. ¿Cuáles han sido tus fortalezas y crecimientos? Pues crecimiento podría decirse en conocimiento de plataformas de videollamada, porque yo era una persona que desconocía este tipo de aplicaciones, yo creo que todo el mundo, ¿no? Entonces, creo yo que el crecimiento del conocimiento podría decirse, y también en fortaleza y crecimiento podría decirse el grado en el que estoy, porque no me había tocado dar quinto. De hecho, solo cuarto y primer grado son los únicos que no he dado. Entonces, quinto ¿cómo le puedes? Un grado en el que se tocan muchos temas en el cual el niño va a utilizar durante su vida, porque hay temas, a mi parecer, que los tienes que ver pues porque pues vienen en el libro, ¿no? Muchas veces solo para darlos, pero realmente pues no lo va a utilizar tanto. Entonces, y como un reto, podría decirse que enseñar matemáticas a distancia, porque yo soy una persona que le da miedo enseñar la matemática mal, ¿no? Enseñar un proceso matemático que el niño tiene que aprender mal. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando yo estaba en la primaria me pasó. Entonces, yo cuando planeo trato de abarcar todo lo que se puede extender el tema, ¿no? Y cuáles son las dudas que pueden surgir. De hecho, hubo un maestro que me revisaba que decía que yo era muy exacto a la hora de planear matemáticas,
porque abarcaba lo que podría decirse, lo que podría verse durante todo ese tema, ¿no? Si estamos viendo proporcionalidad, trataba de que las preguntas previas o las preguntas de reflexión de lo último, o si hicimos una lluvia de ideas, abarcaran cualquier duda, ¿no? Y siempre hacer hincapié en si el niño tenía dudas y que por más mínima que sea la duda, que la dijera. Porque muchas veces el niño teme a que, si por más simple que sea su duda, teme a que el maestro se enoje o teme a que el niño, a que los compañeros, perdón, se rían de él o algo así. Entonces creo yo que de un reto era enseñar matemáticas. Entonces una de mis fortalezas podría decirse que fue ir paso a paso, como si estuviera enseñando segundo grado, ir con ellos puntualizando cada punto, ya sea del material que es del maestro o del libro. Y cuando es matemáticas, sí hacía material, digámoslo así, en PowerPoint, o tomaba videos de YouTube, o cositas así en las que se fueran más significativas. Porque creo yo que en la cuestión, en lo personal, matemáticas sí se presta más a material. Entonces creo yo que el crecimiento fue el adaptarme a estas plataformas. Los retos fue enseñar matemáticas a distancia, porque si así estando dentro del aula batallan, creo yo que el enseñar a distancia es también un reto. Y la fortaleza, como ya para cerrar, creo que sería aumentar la paciencia. Yo soy una persona que no tiene tanta paciencia, entonces conforme fui practicando dentro de la normal, fui adquiriendo más paciencia. Y ahora que estamos ahora vía virtual, pues muchas veces dicen, ¿tienes una duda, ¿Tienes alguna duda, niños? Y todos empiezan a bombardear. Entonces yo le digo, hey, tranquilos, uno por uno, y ya me voy uno por uno, o los que sé que más dudas puedan tener, ya con esos me voy. Y ya muchas veces, con uno que le expliques, ya le explicas a dos o a cuatro que tienen la misma duda, ¿no? Fíjate que como mencionas la paciencia, como bien hemos dicho, he agarrado fortalezas en esto, he agarrado fortalezas en este material, he agarrado fortalezas en esta plataforma. Creo que la virtualidad a la cual nos estamos enfrentando también, como dijo nuestro compañero Omar, nos ha ayudado a desarrollar habilidades emocionales, también sociales. Como si bien sabemos, también nos ha afectado mucho el confinamiento, pero también hemos aprendido a reconocer y tener empatía y flexibilidad ante lo que estoy pasando yo, pero también a lo que están pasando nuestros alumnos. No conocemos los contextos en los que se encuentran y por eso pues también como docente soy paciente, pero creo que ahora en estos tiempos debo de ser más. ¿Por qué? Porque si sufrimos al estar tanto tiempo en la computadora, ahora imagínense el sufrir lo que está pasando el menor. Si el menor, por ejemplo, quiere descubrir, quiere manipular objetos, es muy diferente el manipular los medios digitales. Sí, es correcto de que los alumnos ahora son mayormente digitales, son nativos digitales y les gusta la tecnología, pero es muy diferente. No sabemos qué tanto tiempo está pasando el alumno estudiando. Como conocemos, pues ahora se puede decir que lo pasa en tiempo en los videojuegos, lo pasa en tiempo conociendo en las redes sociales. Los alumnos de grados mayormente más grandes, en quinto, sexto se podrá decir, pero por ejemplo, si se encuentran practicando en más chiquitos, en grupos más chiquitos, pues sí es muy diferente de cuánto tiempo esté pasando el menor. Y me pareció significativo, Omar, lo que comentas de que en tu estancia de la normal, pues has desarrollado mayor empatía ante esto, también que has tenido como mayor flexibilidad para los alumnos al explicar. Yo de manera particular considero que he desarrollado mayormente la comunicación. Por ejemplo, ustedes pues pueden decir, habla mucho, o a veces es muy seria, a veces no habla. Sí, creo que a mí se me dificulta también en el aula hablar, ¿no? Establecer como que esa comunicación con el menor,
pero pues sí lo trato de que entablar comunicación, que el alumno no tenga miedo al preguntarme alguna inquietud, y lo he fortalecido mediante el juego, mediante que tenga la confianza, platico con ellos me buscan y así. Y creo que es muy diferente ahora en la modalidad que nos encontramos, como bien hemos comentado varias veces. En este sentido, nos vamos a pasar con nuestra compañera Aileen. Aileen, si nos podrías platicar desde tu propia experiencia, ¿cuáles han sido tus crecimientos y fortalezas desarrolladas? Bueno, creo que ya algunas ya han mencionado mis compañeros, como es el uso de tecnologías, pero creo que una fortaleza que se ha ido formando mediante esta virtualidad y mediante la dinámica de trabajo que se trabaja en lo personal, creo que he logrado optimizar el tiempo en las clases, ya que cuando era presencial, pues la mayoría del tiempo se alargaban las clases por X motivo. Entonces ahora ya que tienes un tiempo limitado para estar mediante clases por diferentes plataformas, pienso que he logrado optimizar mi tiempo y pues desarrollar de una manera más favorable los aprendizajes en los estudiantes. Creo que he facilitado actividades que son fáciles, sencillas y comprensibles. Creo que en ocasiones en presencial, pues sí, la dinámica era diferente y jueguito por aquí, jueguito por allá, para que aprendan mejor. Entonces en la virtualidad, aún a pesar de que sí aplico juegos, creo que el tiempo en que los desarrollo ha disminuido y pienso, es lo que se ha visualizado en las evaluaciones, que los niños han aprendido mucho mejor. Entonces creo que esa es como la fortaleza que se ha descubierto. Por ejemplo, Aileen, ¿en qué grado nos comentabas que practicabas? En tercer grado. Y Alberto nos comentaba que practica 2 horas, y 3 días a la semana. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuántas horas practicas? ¿Qué días? En mi caso, practico los días lunes, miércoles y viernes. Solamente tengo la oportunidad de estar en secuencia virtual 1 hora. Sin embargo, las clases, o sea, se divide esa hora en 2 clases. Serían 30 minutos en mi participación solamente. Ok. Lo comentaba porque en mi caso es de lunes, martes, miércoles y jueves. Esos 4 días se hace una sesión de Zoom. Para los que conocen Zoom, si no tienes el plan ilimitado, como te lo plasma la plataforma, lo que dura una reunión son de 40 minutos. Entonces, esos 40 minutos particularmente, pues es muy poquito. Normalmente es lo que duraría una sola sesión de una clase si estaríamos en el aula de manera física. Es decir, para nosotros sería una clase de español, por ejemplo. Todos esos 40 minutos por una clase de español. En mi caso ahora, esos 40 minutos nos van a servir para trabajar español y matemáticas y todavía el proceso de lectoescritura del menor. Entonces, si llegamos a martes y jueves, esos 40 minutos me tienen que servir para español, me tienen que servir para matemáticas y me tienen que servir para conocimiento del medio. En este sentido, creo que sí va a ser como un gran problema que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque como bien sabemos es muy poquito tiempo y los contenidos se han tenido que adaptar a ese tiempo que tenemos. Entonces sí se le ha dado como una mayor confianza al padre de familia, depositarle toda la confianza de que se están haciendo los trabajos, de que se está siguiendo el plan que se le está mandando. Entonces sí creo que es una situación muy difícil, pero que me da mucho gusto el conocer que, por ejemplo, a ti sí has visualizado que los alumnos han tenido un aprendizaje significativo y has aprendido a optimizar muy bien tu tiempo.
considero que existe un contraste muy grande entonces de que para algunos docentes la optimización del tiempo sí ha servido y para otros no. Ahora nos vamos a conocer la situación. Ricardo, casi te nos quedas atrás, Ricardo. A ver, Ricardo, conocemos tus crecimientos y fortalezas desarrolladas. Bueno, creo que una fortaleza que desarrollé fue la comunicación con mi maestra tutora, ¿no? Hemos estado trabajando muy, muy bien desde el primer momento, ¿no? Pues en el que nos tuvimos que presentar, de la bienvenida y así a manera de introducción, quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué vamos a invadir. La maestra siempre me trató muy bien, entonces esa fue una fortaleza que pude desarrollar, porque pues no siempre se prestan las personalidades. Además que yo a mí también pues siempre existe la vergüenza, existe el nerviosismo, como ustedes saben, ¿no? Entonces creo que esa fue una de las fortalezas que tuve, porque hasta el día de hoy nunca he tenido ay, es que le hubiera preguntado a la maestra, ay, no me dijo, es que no, siempre existe pues el mensaje de WhatsApp, pues nunca puede faltar, o también al finalizar las videollamadas, maestra, es que tengo una pregunta con esto, de que los contenidos, o no sé, la duda que yo tenga, se la hago saber y pues ella amablemente pues me la aclara, ¿no? También yo creo que esa adaptabilidad que mencionaba antes fue lo que creo que me pudo ayudar a que no esté batallando tanto, ¿no? En esta modalidad de trabajo. Porque como había mencionado, pues siento que es mucho más sencillo planear aquí, que siento que en el momento en el que vuelva a la educación presencial, voy a batallar aún más, pues, ¿no? En adaptarme, pero creo que sí tengo esa capacidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que a mí me ha salvado mucho, que también tengo pues apertura, ¿no? A lo que me mencionan, por ejemplo, la maestra tutora, a hacer esto, a hacer lo otro. Creo que me ha ayudado bastante ella y yo pues, como menciona, esta apertura a recibir comentarios, pues críticas constructivas y a la mejora, ¿no? Y pues creo que básicamente sería eso. Muy bien, Ricardo. ¿Nos podrías comentar, aquí estamos entre la charla entre docentes, cuáles han sido tus estrategias de éxito o fracasos que has desarrollado durante tu práctica? Pues éxito, yo creo que lo que más he tenido es pues es que estrategias tampoco tengo gran variedad, ¿no? La mayoría es uso del PowerPoint y creo que últimamente lo que me ha ayudado mucho es las actividades, actividades que puedo hacer ahí mismo pues en las clases, por ejemplo, con ayuda del Zoom, el uso de las herramientas que esta plataforma te ofrece, como el lapicito, el rayar y escribir, eso me ha ayudado bastante porque es mucho más fácil pues hacer algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy hice algo que tenían que unir, ¿no? Hacer pares de objetos, entonces los niños con la herramienta pues podían así unir fácilmente, pues, ¿no? Algo que puede ser a lo mejor un poco más divertido, más dinámico, no tan aburrido, tan plano. Este tipo de trabajos son los que intento hacer más para que las videollamadas pues no sean tan aburridas, ¿no? Así como mencionamos, que la atención de niños a veces es muy corta, pues hay que aprovecharla, ¿no? Le intento hacer de esa manera para que pues rinda frutos. Muy bien, Ricardo, creo que la mayoría hemos coincidido en el uso de las tecnologías en el cual hemos desarrollado estrategias de éxito y hemos aprendido a adaptarnos a desarrollar una mayor motivación, a conocer el interés del alumno y de ahí partir a desarrollar nuestras actividades. Pero sí considero relevante conocer la opinión de todos, el cómo hemos desarrollado estrategias de éxito o bien de fracaso, ¿no? Por ejemplo, aprendí a utilizar esta actividad, pero la verdad no me funcionó, los menores no me pusieron atención, no se pudo desarrollar aprendizaje. Por ejemplo, Aileen, en tu caso, ¿has desarrollado estrategias de éxito o fracaso? Yo creo que como estrategia de éxito es que me he preocupado porque por retroalimentar mediante juegos, entonces
es, es, eh, se hace en la mayoría de las ocasiones en mis planes de clase, el cual es enviado a los padres de familia, se les pone un juego de retroalimentación. Entonces, creo que esta es como mi mayor estrategia de éxito que he tenido a lo largo de esta modalidad virtual. Muy bien, hablamos de retroalimentación. Muy bien, Aileen. De manera personal, en mi experiencia, como antes comenté, de que mi jornada de práctica, se pudiese decir, es de lunes a jueves. Entonces, he tomado como que la oportunidad, como bien no he estado del todo practicando, pero sí he tenido como un papel secundario, se pudiese decir, o de apoyo para la maestra. Entonces, siempre considero pertinente realizar una retroalimentación, como comentó nuestra compañera Aileen, esto mediante una presentación PowerPoint interactiva, un Kahoot, un jueguito que haya creado, pero que sí que retroalimente todos los contenidos que se van a aprender, es decir, del aprendizaje esperado que se tuvo la semana, retroalimentarlo el día jueves. Y creo que de esta forma ha sido mi estrategia de éxito, ¿no? El darme cuenta si los niños están batallando para contestar o si al contrario se les está haciendo muy fácil. Creo que ahí he aprendido a conocer la realidad de la cual empezamos el día lunes y de la realidad con la cual estamos cerrando el día jueves para conocer cuál es el panorama de aprendizaje de nuestros menores. Muy bien, Aileen. Coincido contigo, como antes lo mencioné, totalmente en la retroalimentación de contenidos. En este caso pasamos con nuestro compañero Alberto. Alberto, cuéntanos tu experiencia. Claro que sí. Pues a lo largo yo creo que no todo es color de rosa, ¿no? Así que sí puedo decir que sí he fracasado con una que otra estrategia que pensé que pudiera llevarse a cabo dentro de la escuela. Pero más que nada el pensar, por alguna razón, cuando he trabajado con grupos de primaria alta, siempre he pensado que el conocimiento que ellos adquieren debe ser una reflexión, lo que hemos visto. Y a veces me cuesta hacer una retroalimentación completa, pero por que yo busco que los alumnos entiendan el tema de manera que sea significativa para ellos. Cosa que en un punto que hicimos un trabajo me di cuenta que no lograron entender el tema, porque cuando quise hacer una vinculación con otra materia, porque se podía, me di cuenta que el tema está no perdido, pero sí muy disperso para los alumnos y alumnas. Así que dije que de ahí aprendí a que clase que dé, clase que realimento de forma completa, o sea, que tengo que traer material preparado, o sea, específico para que entiendan ese tema, en esa temática. Con ello, pues, ha sido uno de mis crecimientos que puedo decir. Y pues, una de éxito que haya tenido fue una de lectura. De un trabajo que nos pidió una maestra una vez a crear una estrategia para una falta que hubiera dentro de los grupos, y fue una de lectura donde hicimos que los niños en un periodo de tiempo agarraran de la lectura como algo vicioso para ellos, haciéndolo con dinámicas diversas de juegos, pláticas, lecturas, cosas que a los niños les llamaban la atención porque ellos no se las habían platicado. Así que puedo decir que eso fue una estrategia de éxito. Y la de fracaso, pues puede ser de que buscar que los niños y niñas reflexionaran por sí mismos sin yo darles la respuesta, pero eso me fue muy contraproducente cuando quise vincularlo con, pues, como les dije, con otro tema. En relación a la estrategia que comentas, Alberto, de lectura, ¿esa estrategia la realizaste en este semestre que te encuentras en segundo o en años anteriores? Ahí como que me perdí, no sé si ustedes también se perdieron. Esa fue en años anteriores. Ok. Sí, porque me pareció particular el cómo desarrollar estrategias de lectura en modalidad virtual, porque sí
creo que sí es complicado, más no imposible. Entonces, sí me pareció particular tu comentario que de estrategia de lectura que comentaste. Comentabas que hacer la lectura como algo ambicioso, comentabas. No, algo que fuera de gusto para ellos. Ok. Entonces, en este sentido, ¿se elegían lecturas para los menores del interés o el menor iba a elegir el libro que le interesaba? Eh, pues en esta forma lo que hacíamos era poníamos 5 libros de diferente temática, pero el alumno era quien escogía el libro que le llamaba la atención. En este caso, como fue para varios grupos, lo que hicimos fue sacarle copias a los libros. Y los alumnos eran los que ellos escogían el libro porque habíamos puesto como una sinopsis. Y los niños ya con eso decían, ese es el libro que yo estaba buscando porque tiene lo que más o menos me gusta. Obviamente nosotros, pues como alumnos, buscamos libros que tuvieran una temática, que supiéramos que les podía gustar a los niños y que tuvieran una portada también llamativa, porque eso es algo que para ellos influye mucho en ese tiempo. Sí, como bien sabemos, como lo menciona Alberto, los menores creo que la mayor motivación a la lectura siempre va a ser la temática, que sea una temática que sea acorde a su edad, que sea el género, que sea acorde a su edad también. Como conocemos pues mayormente a los alumnos, de manera personal he visto cómo les llama la atención el género de ciencia ficción, cómo les llama la atención los cuentos, ¿por qué? Porque son géneros que son adaptados a su edad. Qué bueno que comentabas esa estrategia, Alberto, para poder desarrollarla nosotros, las personas que estamos escuchando este podcast, para poder aprender de ella y poder desarrollarla en nuestras aulas en un futuro. Muchas gracias por comentar tu estrategia. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Arlet. Arlet, ¿cuál ha sido tu estrategia de éxito o fracaso? Muchas gracias, Michelle. Mi estrategia de fracaso, de éxito, bueno, ahorita la única que recuerdo fue que comentaron mis compañeros Ricardo y Eileen de PowerPoint. Yo no tuve éxito con ella porque con esta aplicación, ya que se trababa mi computadora al momento de dar la clase. Se quedaba estático totalmente mi plataforma, sí, ya no funcionaba y se apagaba. En ocasiones se me apagó la computadora. Lo intenté 2 veces y ya una tercera vez pues dije, no, ya no debo usar PowerPoint en esta aplicación. Y entonces dije, no, pues ahora necesito otra estrategia y pues decidí utilizar cartulinas y pegarlas en la pared y por medio de estas pues explicar algunas actividades a los niños, pero resultó que pues que no se veía, que necesitaba usar colores más llamativos o figuras más grandes porque la calidad de mi cámara pues no era suficiente para que los niños lograran ver lo que estaba escribiendo o lo que estaba explicando. Pues más que un éxito, pues fue un fracaso. Pero se aprende y sigo buscando nuevas estrategias para poder enseñar a estos pequeñitos. Totalmente, Arlet, de los fracasos, de los errores se aprenden y qué mejor que tener la oportunidad de escuchar a nuestros compañeros para poder aprender algo de ellos, como bien de Ricardo, de nuestra compañera Aileen, de Alberto, que nos han compartido sus estrategias a poder apuntarlas y aprender de ellos, que este es nuestro objetivo, estar aprendiendo de la charla que estamos teniendo. Muy bien, Arlet, muchas gracias. Ahora, Omar, ¿nos podrías compartir tus estrategias de éxito o bien en las cuales has tenido errores? Pues mira, ¿cómo se podría decir? La estrategia que se está implementando al principio hizo al mismo tiempo que naciera, bueno, al mismo tiempo que fracasara y naciera otra, ¿no? Porque, por ejemplo, yo manejaba la estrategia de planear de una forma didáctica en la cual si se ocupaba un material, mandárselo al maestro
y que ellos lo mandaran a las madres de familia o a los padres de familia y que se los imprimieran y ya interactuar con ellos. Sin embargo, no alcanzaba el tiempo, porque solamente son 2 horas. 2 horas y se resume a 1 hora. Entonces muchas veces uno quiere adelantar el tiempo, o por ejemplo 10 minutos para explicar y dice, no maestro, es que estaba en el baño, o no maestro, es que el internet me falló o me sacó. Pues ahí te vuelves a atrasar. Entonces yo estaba realizando mis planeaciones cargadas, sinceramente cargadas en cuestión de cuaderno, libro y material, más aparte el material que proporcionó el maestro, pero era demasiado por el poco tiempo de 2 horas. Entonces lo que fui haciendo poco a poco era reducir, quedarme como una zona de confort, pues malamente, y solamente trabajar con el libro, el material, y lo didáctico podría ser en el cuaderno o dejar lo didáctico en cuestión de tarea, ¿no? En una tarea dinámica, ¿no? Que si por ejemplo me tocó hacer el experimento del volcán, entonces le decía yo a los niños, lo que tengan en su casa, háganlo. Y dice un niño, no maestro, es que no tengo colorante. Pues no importa, solo con que lo hagas. Porque muchas veces ocupas materiales que o te dan ideas, se te dan ideas de que, pues puedo usar esto, pero necesito tal material. Pero pues la situación, tanto económica como actualmente no está del todo bien. Entonces me empeñé más bien en facilitarles el trabajo a los niños, simplemente usar el cuaderno, libro y el material, que tampoco no tanto usar el libro, ¿no? Porque el libro no es una Biblia, simplemente es un apoyo. Entonces muchas veces las actividades que tienen el material, yo estratégicamente las usaba como para hacer actividades en el cuaderno, ¿no? Por ejemplo, esta semana vimos el mapa conceptual y el cuadro sinóptico. Entonces, en el libro solo vimos los ejemplos, en el material había unas actividades que pedían hacer uno, y yo les dije, bueno, de tarea, en su libro de lecturas de español, busquen un cuento y de ahí hagan un mapa conceptual. Entonces, porque en el material que proporcionó el maestro, así venía, les daba primero una lectura y luego les daba una nota periodística. Entonces, un niño me decía, maestro, tengo que comprar un libro de cuentos. No, digo, es del libro de cuentos o de relatos o de textos que vienen de tus libros que está el maestro. Bueno, gracias. Entonces, creo yo que planifico y las estrategias poquitas que hago son con base a la facilidad del niño y empatizando con él, ¿no? Porque no le podemos pedir demasiado, pues porque afortunadamente la situación no está. Pues hace unos días me mandó un mensaje una mamá que me decía que no, que a mi otra hija le encargó tal cosa y tengo que ir, y peligrante, que no sé qué. Entonces, yo tengo la empatía y bueno, me gustaría que fuera más didáctico, me gustaría proporcionarles yo las cosas, pero pues no se puede. Entonces, hay estrategias que funcionan a corto plazo más, o pudieran funcionar, pero la actualidad de las cosas no las dejaría funcionar 100%. Omar, hablas de 2 horas. ¿Esas 2 horas que practicas las practicas diario o tienes también días? Esas horas son de lunes a jueves y el maestro me da el día lunes para trabajar con ellos. Y muchas veces el maestro no les alcanza la hora. Entonces yo no comprendo aún por qué el viernes no lo utiliza tan bien. De hecho, en el material viene calendarizado viernes, que creo que se trabaja socioemocional, creo, o algo así, y se los deja para su casa. Entonces, creo yo que si se utilizara el viernes o utilizara mínimo 1 hora más, pudiera extenderse los temas o pudiera abordarse de lleno el tema. Ok, muy bien. Bueno, creo que hasta ahorita hemos escuchado diversos comentarios en cuanto a los fracasos, en cuanto a las estrategias que hemos desarrollado. Ahora creo que es como importante tomarle un papel un poco más relajado, pero si bien de mucho aprendizaje. Cabe aclarar que ahorita por semáforo rojo que nos encontramos aquí en Hermosillo, Sonora, pues nos encontramos en una llamada, ¿no? Todos, que ojalá que estuviéramos de manera física para poder tener un mayor acercamiento.
Pero antes de iniciar con este podcast entre la charla entre docentes, quiero aclarar que algunos compañeros de aquí que se encuentran charlando, pues acaban de salir de prácticas, traían toda la motivación de contar alguna anécdota, de algo que les había pasado en clase, etcétera, de algo que les había pasado todavía en la mañana durante prácticas. En este sentido, Arlet, voy a comentar que entró a la reunión y dijo que ella quería contar una anécdota que justo le había pasado. Y justo le había pasado porque ahorita aquí en Hermosillo son las 9 p.m. Arlet, ¿a qué horas practicas tú todos los días en las tardes? Practico 2 veces a la semana o una. De 6 a 7. Y ¿cómo se dice? Mi experiencia fue, fue muy, no sé cómo decirla, pero en otras ocasiones que me había tocado practicar, la maestra siempre iniciaba con el tema. Yo, por lo regular, yo siempre cerraba el tema. Y esta vez yo le pregunté, maestra, ¿va a iniciar usted con el tema? Y ella me dijo, sí, yo voy a iniciar con el tema. Y yo dije, bueno, entonces voy a ver voy a hacer la planeación con el cierre y tanto, ¿no? Ya todo yo lo tenía planeado. Y resulta que pues los jueves damos matemáticas y yo dije, bueno, la maestra va a empezar con el tema. Este tema era de las sumas de transformación. Y la maestra empezó la clase con español y yo dije, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y ya una mamá hizo la pregunta de que no toca matemáticas ahora y dijo la maestra tutora, sí, pero Arlet va a dar esa clase, yo voy a dar español. Y yo dije, no estoy preparada para iniciar la clase, solo estoy preparada para cerrarla. Y dije, ¿qué voy a hacer? No sabía yo. Ay, dije, no, ¿qué hago? Y ya la maestra empezó a dictar, ¿no? Español, las oraciones, y sí, los niños contando, ¿no? Y yo temerosa porque dije, Dios mío, ayúdame, te necesito ahora. Y ya pues no tenía tiempo para nada y lo único que hice pues fue como de lo que yo sabía, fue lo que hice de dar la clase. Expliqué lo que eran las sumas de transformación, así súper básico. Reconozco que no fue lo mejor porque yo no estaba preparada para esta clase dando el inicio, pero pues ahí me aventé, como se dice, un verbo. Y ya empecé a dictar operaciones, pero los niños no saben escribir, pues van en primero. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y, y ya, pues entonces la maestra tuvo que intervenir y dijo, Arlet, piden a los niños que escriban nomás la suma, que no escriban el problema. Y yo así dije, es cierto, o sea, gracias maestra porque no había reconocido ese gran error de mi parte. Y ya los niños estaban así con cara de, ¿qué nos está diciendo la maestra? Y entonces yo estaba súper nerviosa, los niños estaban súper perdidos y esa es mi experiencia del día de hoy. Fíjate que hemos escuchado los imprevistos que siempre nos vamos a enfrentar. También me ha pasado como esas equivocaciones con maestra tutora. Empezamos a las 9:30 de la mañana y la maestra me manda mensaje a las 9:20, 9:10 de la mañana. Compañera, usted inicia, o compañera, yo inicio. Y ya cuando estamos ahí, también se cambian los contenidos, o si bien la maestra Michelle va a presentar algo, yo me quedo, ay, eso no venía en el plan de trabajo. Y como bien pues
Creo que como practicantes nos hemos enfrentado a muchos imprevistos y tenemos que sacarlos siempre. Ahorita que estábamos por iniciar el podcast, estábamos charlando todos los que nos encontramos aquí y no me acuerdo si fue Alberto o Ricardo que dijo que tenía otra anécdota. No me acuerdo quién de los dos fue, igual nos puede contar algo. En este caso me atrevo a tomar la palabra como quien dice uno, con el permiso de los demás. Claro que sí, Alberto, te damos todo el permiso. La anécdota que yo tengo es de hoy mismo también, porque, pues también no, porque en caso de que se pregunten, yo doy clases a las 11 de la mañana. La anécdota fue que hoy les había dejado quizá una exposición el día lunes. Y hoy jueves dijimos que íbamos a presentar, porque si no, nos adelantamos al viernes por cuestiones de la maestra, no son ajenas a nosotros. Ya habían presentado la mayoría de los niños y me tocó el caso de que un niño iba a exponer. Por poner nombres aleatorios voy a poner Sutanito, ¿no? Como los ejemplos. Sutanito, te toca exponer, adelante, muéstranos tu cartel. Y ya no, él empezó a hablar, pero tenía el micrófono apagado. No habían pasado más de 10 segundos. Y yo le dije, Emanuel, disculpa, no te escuchamos porque tu micrófono está apagado. Y ya lo prendió su hermana porque estaba su hermana enseguida y le dijo, ¿por qué me apagas el micrófono? Y su hermana se rió y le dijo, oye, una disculpa, no te lo quise apagar adrede, no sé qué pasó. Y el niño le pegó a su hermana y empezó a llorar. Y yo al principio me quedé o sea, sí me dio al principio sí me dio la risa porque le pegó. Pero luego cuando le empezó a llorar, me pregunté, ¿por qué empezó a llorar? Y empecé a reflexionar que todos los niños estaban muy emocionados desde que empezó la clase. El querer exponer. Y cuando llegó su turno, él se notaba que tenía muchísimas ganas de exponer, como que estaba muy ansioso. Y por lo mismo de que era algo que él había preparado y se sentía ya listo, al sentir ese problemita, fue como que, no sé, le dio mucha tristeza, yo creo, no sé qué le ha pasado. Sí terminó exponiendo, pero llorando desafortunadamente. Pero esa fue la anécdota, o sea, que a veces los niños con trabajos sencillos les ponen tanto entusiasmo que un error que comete una persona externa o él se va a frustrar tanto, se va a frustrar que no lo va a disfrutar. Y pues fue el caso de Sultanito, que le pegó a su hermana y no disfrutó su exposición cuando él tenía muchísimas ganas de exponer. Ay, no, yo no sé qué hubiera hecho en tu papel, Alberto, al ver la situación. Y a lo mejor ustedes también, pues no sé, al ver al menor que está tan entusiasmado en exponer el trabajo que va a hacer y lo que le haya pasado. Ay, se me hizo muy interesante la anécdota que acabas de contarnos, que creo que no estamos exentos nosotros que nos pase algo parecido. Excelente, Alberto, muchas gracias y muchas gracias, Arlet, por compartir tu anécdota, que creo que hemos tenido bastantes en esta modalidad y que se van a ir presentando, porque si bien pues todavía nosotros como practicantes de la Vicenes aún no se termina nuestra jornada de prácticas, sino que se termina hasta finales de abril, para los que nos están escuchando. Ahora bien, hemos abarcado puntos muy importantes, hemos abarcado la temática de retos, hemos abarcado el concepto de crecimientos, hemos abarcado también estrategias y anécdotas que hemos vivido. Cerrando con esta charla entre docentes, es importante reflexionar hasta dónde hemos llegado, hasta todo lo que hemos vivido y pensar en un futuro incierto de la educación. Incierto porque no sabemos qué día, qué mes, qué ciclo escolar vamos a volver a clases. Como si bien lo comenté, se dice de un retorno a clases de manera física en el nuevo ciclo escolar. Pero como bien sabemos, pues no podemos definir a ciencia exacta cuándo va a ser un regreso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de condiciones ajenas a nosotros, de condiciones de salud. Estamos ante una pandemia de la cual ha tenido
múltiples consecuencias que muchas veces no tenemos como un papel o no podemos enfrentarnos a las consecuencias que nos ha traído tal contingencia. Como bien sabemos, la contingencia pues ha traído un confinamiento social que está afectándonos a nosotros como alumnos universitarios, pero también como próximos docentes que nos vamos a enfrentar a un servicio. Para todos aquellos que nos están escuchando, nosotros nos encontramos en el 8º semestre. Nuestro plan son 8 semestres y ya te gradúas, es decir, si bien nos va, con toda la esperanza, con toda la fe, el próximo agosto nosotros seremos docentes en servicio. En este caso, como bien comentaba, creo que el confinamiento social ha afectado a todos los niveles. Se ha visto mucho en universitarios, hemos visto nuestros propios problemas que hemos tenido, pero hay que pensar en el alumno, en este alumno en el cual nosotros nos enfocamos, el alumno de educación básica primaria, ese alumno de primaria. ¿Cómo ustedes observan? ¿El alumno será el mismo en un regreso al aula? Creo que es importante tener un análisis muy concreto frente a este interrogante. ¿Será el mismo? Yo de manera personal considero que no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque como bien hemos sabido, la contingencia nos ha afectado de manera social, nos ha afectado de manera familiar. Hemos tenido pérdidas en nuestra familia, lo que nos ha traído la consecuencia de la pandemia. Hemos enfrentado a problemas económicos, hemos enfrentado a propios problemas personales, porque al estar tanto tiempo encerrado, como bien sabemos, sí podemos salir, pero no podemos salir como antes, a lo que era la normalidad antes, el salir, el poder dar un abrazo, el poder acercarte a saludar, a platicar, ir a reuniones, que ahora es totalmente un riesgo para nosotros. Entonces creo que también al alumno le va a afectar el cómo socializar. Como nosotros conocemos, el niño es un socializador innato, lo tiene por propia curiosidad innata, que el alumno siempre va a ser platicador, que el alumno requiere estar juntos con sus compañeros aprendiendo, platicando, manipulando objetos, acercándose, jugando, acercándose al docente a preguntar. Y tampoco desconocemos la situación que el alumno está pasando dentro de su propio seno familiar. Como si bien lo comentaba anteriormente, las pérdidas que el confinamiento nos ha traído. Entonces creo que si el alumno tiene problemáticas, que ha desarrollado problemáticas en esta situación, también ha desarrollado problemáticas en el aprendizaje, y también creo que se está adaptando a una modalidad virtual donde los recursos que nosotros estamos planteando son totalmente digitales. Como bien sabemos, como ellos son no totalmente digitales, creo que el alumno, al presentarse en un aula, se le va a dificultar no digo que se le va a poder dificultar la socialización, porque lo trae ya el alumno al menor en su etapa de crecimiento, pero sí va a ser un poco diferente el poder socializar con sus compañeros, el poder estar ya no 1 o 2 horas en la computadora, no, ahora ya pues va a tener que cumplir con una jornada escolar que, si bien es de tiempo de 5 horas, de 4 horas y media, o si bien hasta un tiempo completo, que aquí en Sonora creo que es hasta las 2 y media. Arlet, ¿me podrías comentar hasta qué horas es ese tiempo completo aquí, de 2 a 2 y media? Creo que se le fue el micrófono a nuestra compañera Arlet. El tiempo completo sí creo que es de 2 a 2 y media. Si me pueden corregir, me parecería correcto. Hola, aquí estoy. Mi escuela sí es de tiempo completo, es hasta las 2, pero pues ahorita con esto de la virtualidad, pues es a la hora que los papás estén Puedan. disponibles. Sí.
Como bien comentaba, entonces sí va a ser difícil el poder al alumno, a los que le tocaron pues en años anteriores sí conocen lo que es como la jornada de una escuela, pero por ejemplo en mi caso los alumnos de primer grado que todavía no conocen lo que es la jornada en escuela de 7 a 2 y media, creo que sí se les va a dificultar un poquito y también va a ser totalmente diferente porque ya no va a ser lo mismo el tener el papá a un lado, el padre de familia, el voltear cuando me estén preguntando algo y que el propio padre de familia me sople la respuesta, todo eso lo que he visualizado en mis prácticas, entonces creo que sí, será un panorama totalmente diferente y también creo que el alumno va a empezar a exigir más recursos virtuales del docente, va a empezar a exigir más estrategias. ¿Por qué? Porque es lo que está viniendo arrastrando del confinamiento del que estamos viviendo. También creo que no va a ser el mismo totalmente en el desnivel educativo, en el rezago que estamos presentando. ¿Por qué? Ante todas las desigualdades sociales, pero también de internet que estamos viviendo. En este sentido, parto de la reflexión que realicé, el alumno será el mismo en un regreso a clases. Comenzamos contigo, Aileen. ¿Para ti qué crees? Me gustaría escuchar y realizar una charla entre todos. ¿Ustedes qué piensan, Aileen? Yo pienso que el regreso de manera presencial va a ser difícil. Los niños ya se han ido adaptando a esta modalidad, entonces regresar a la escuela va a implicar levantarse temprano, alistarse para ir a la escuela, y ya llevamos mucho tiempo en esta modalidad, entonces los niños a lo mejor se sienten como, se encuentran ante una actitud de rechazo, a lo mejor no van a querer, a lo mejor para los padres va a ser más difícil, y pienso que cuando se logre volver de manera presencial, nos vamos a encontrar con una decadencia en los aprendizajes y también con mucho desnivel. Algunos niños que tienen apoyo de sus padres pues se encontrarán con un buen aprendizaje. Sin embargo, aquellos niños que no tienen el apoyo del padre de familia o de algún tutor, pues se van a encontrar en desventaja y tendremos que crear estrategias o no sé, de alguna manera para volver como a estabilizar todos los aprendizajes de los niños. Y también pienso que algunos niños pues se podrán ir adaptando y que todo va a llevar su tiempo, así como nos costó tiempo adaptarnos a esta modalidad virtual, pues también va a llevar el tiempo adaptarnos de nuevo a lo que son las clases presenciales. Y como tú mencionas, con los niños de primero, pues ellos se han enfrentado a su primer grado de manera virtual, entonces sí van a tener como cierta problemática para ingresar a la escuela de manera presencial, es lo que yo opino. Muy bien. Ricardo, ¿cuál es tu opinión frente a la reflexión que estamos realizando? Pues yo también creo que va a haber muchas dificultades, ¿no? La adaptabilidad va a ser un desafío muy grande por parte de los alumnos. Creo que, pues como se ha mencionado, ¿no? Los niños están impuestos, acostumbrados a que están en su casa todo el día, a lo mejor juegan. La verdad, creo yo que las actividades que hacen en casa, o sea, son en menos cantidad que las que se hacen en clase. Pues lo que trato de decir es que siento yo que trabajan menos estando en casa que si fuera la educación presencial. Entonces, sí, creo que va a haber una dificultad por parte de los niños en ese sentido porque van a batallar. Van a decir, no, que no quiero estar aquí, no, pues que es mucho trabajo. Cuando estaba en mi casa no trabajaba tanto, veía la tele, jugaba, a lo mejor el PlayStation, el 10 lo que tú quieras, pero han existido muchas distracciones que una vez en el retorno a clases, pues no van a estar. Entonces yo creo que básicamente va a ser eso, la adaptabilidad, y esperemos que el socializar no sea un problema porque todos apuntan a que sí, ¿no? Pero pues, no sé, sería cuestión de esperarnos y pues a lo mejor cuidarnos, ¿no? O bueno, cuidar más bien a los niños, ¿no?
supervisar que ese proceso de socialización sí se esté dando para que no exista algo, a lo mejor alguien que sea marginado, que sea excluido o que él mismo se aísle, ¿no? Y eso sería todo. Totalmente la adaptación, como comentas, Ricardo. Ahora, Omar, ¿cuál es tu reflexión ante el interrogante? Pues igual coincido con mis compañeros en cuestión de que va a ser difícil para el niño y para el maestro. El niño por igual, porque pues el ritmo de trabajo obviamente no es igual. Entonces, yo les puedo asegurar que los primeros días o van a estar quejándose o de que platicando, ay, es que no lo veía mucho tiempo a mi amiguita, etcétera, etcétera, ¿no? Y para el maestro creo que la responsabilidad es podría decirse coloquialmente, agarrar todas las ovejitas y volverlas a meter al corral irlas, perdón, encaminando a lo académico, porque sí va a estar difícil. Sí va a estar difícil. En cuestión de nosotros también va a estar bastante difícil, porque pues ya serían siendo maestros, entonces quizá no conozcamos al salón o al grupo al 100% cuando volvamos a clases presencialmente. Entonces creo que va a ser un reto más que nada para el maestro, primeramente, por adecuar, por ir agarrando ritmo, ¿no? Como un trenecito así, igual, como un trenecito que acaba de parar y para que vuelva a agarrar ritmo, entonces va a ser difícil. Para el niño también, porque tiene que volverse a adaptar al ritmo de trabajo, tiene que adaptarse otra vez a, como decía mi compañera, a levantarse temprano, a desayunar o no desayunar. En cuestión de la ciudad que muchos agarraban camión, había niños que solos, de cuarto o quinto grado agarraban camión solos. Detalles que van fuera del contexto y detalles que están dentro del contexto de la escuela. Dentro de la escuela, perdón. Entonces, es un reto para las partes involucradas, ¿no? Padres, niños y maestros. Entonces, creo yo que así. Pero, sin embargo, van a tener la esperanza o la inquietud, ¿no? De, ya volví a la escuela, ¿no? Quizá no al 100% en cuestión de que, pues son todas sus tareas, pero tienen la inquietud, creo yo, de ya estar en la escuela, pues. Escucho a mis alumnos y dicen, no, es que yo quiero estar en la escuela. O sea, quizá no trabajando al 100%, pero contentos de volver al sitio, ¿no? A las instalaciones. Excelente, Omar. Cerramos con la reflexión con nuestro compañero Alberto Duarte. Te escuchamos. Muchas gracias. Pues tomando en consideración ya todo lo que dijeron mis compañeras y compañeras, pues también pienso que el alumno al regresar a clase va a ser algo complicado. No sabemos a ciencia cierta en qué va a afectar hasta que no lo vivamos presencialmente. Y como decías tú, Michelle, se hablan de regresos, pero no se habla de fechas todavía. ¿Los niños están entusiasmados por ir a la escuela? Sí. Como dijo Mar, ya quieren también ver a sus compañeros y compañeras de clase. Va a ser difícil trabajar con ellos posiblemente, como decía Ricardo. Ha habido muchos distractores dentro en casa que hacen que pues, sea un poco más cómodo estudiar en casa porque a veces no prestan atención. Así que el regreso a clases por parte de los niños va a ser complicado porque muchos que no tuvieron el acceso, no pusieron atención, van a llegar con un gran desnivel, como mencionaban ustedes también, un gran desnivel. Y eso va a afectar mucho porque si hablamos de primer grado, vemos a veces quiénes son alfabéticos y quiénes no. Ahora imagínense años importantes como el primero y segundo, donde no se tuviera cercanía directa para que alcanzaran ese nivel. O sea, realmente sí va a afectar de una forma más adelante. ¿Y por qué? Porque también las mismas medidas de la SEP han dicho que no se puede reprobar a nadie. O sea, que no importa si no asistió a las clases, de todos modos van a pasar. Eso también va a influir. Mantengo la postura en que sí va a ser difícil regresar, pero no puedo decir qué será el cambio hasta que no lo viva con mis propios ojos y de manera de trabajo. ¿Cuál fue esa gran problemática que tendrán los niños al llegar a clases?
A lo mejor y no me trabajan, a lo mejor y sí, a lo mejor y no socializan como mencionaban. No lo sé, pero pues que va a haber un cambio, lo va a haber y va a ser muy significativo, tanto para nosotros como para la educación a futuro. Muy bien, muchas gracias. Con esta gran reflexión, grandes realidades que estamos viviendo, estamos cerrando nuestro podcast, La charla entre docentes. Quiero agradecer a mis compañeros que me dieron parte de su tiempo, que accedieron a participar conmigo en esta charla, que como bien lo hemos escuchado fue de gran aprendizaje y creo que nos ha servido también porque, como hemos mencionado anteriormente, este entrenamiento pues no nos ha permitido conversar con ellos de la misma manera que conversábamos cuando los veíamos en la escuela. Entonces considero que ha sido muy significativo este pequeño conversación que hemos tenido en ese tiempo. Agradezco a mi compañera Arlet, agradezco a mi compañero Ricardo, a mi compañera Aileen, agradezco a Omar, agradezco a Alberto Duarte por brindarme de su tiempo. Quiero decir que es totalmente un centro de mucho aprendizaje al cual hemos tenido y ojalá que sea también de aprendizaje para todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar esta charla. Muy bien, esto ha sido la charla entre docentes. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Michelle. Y muchísimas gracias. Gracias.